Vanguardia TIC. Un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Historias de éxito y de fracaso con emprendedores. Expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios. Vanguardia TIC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Vanguardia TIC. Yo soy Alejandro Guzmán, subdirector del periódico Vanguardia, y en este espacio hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un proyecto muy bonito que tiene Santander, que surgió con la realización de un sueño de dos hermanos, Alejandro y Daniel Navas, quien desde hace 25 años con la empresa Sistemas Sin Computadores iniciaron una propuesta social que querían ayudar a los escritores santanderianos a publicar sus libros bajo demanda, y fue así como el proyecto evolucionó y hace 12 años lanzaron por primera vez un libro digital con el nombre El Libro Total, que ofrece una biblioteca gratuita donde los lectores pueden acceder desde un computador o cualquier dispositivo móvil y que cuenta con herramientas para que los lectores puedan navegar por diferentes partes de la lectura. Fue así como se dio origen a la Casa del Libro Total. Pero algo muy importante y algo novedoso fue donde recientemente, una sorpresa que se llevaron los lectores de Vanguardia, donde recientemente con la campaña de Santander no se detiene, enviaron 2 páginas del periódico con 100 accesos para libros digitales con códigos QR para que todos los lectores pudieran llegar directamente a estas obras de la literatura universal. Para hablar de este tema estamos con Alejandro Navas Corona, director de la Fundación El Libro Total, y con Daniel Navas Corona, director de la biblioteca El Libro Total. Bienvenidos a Vanguardia TIC. Muchas gracias, Alejandro, de Vanguardia Liberal, siempre por tener en cuenta el proyecto del Libro Total. Y Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Me pareció muy chévere esta herramienta que se le brindó a los lectores y nos dimos cuenta que tuvieron unas descargas impresionantes ese día. ¿Qué fue lo que inicialmente llevó a pasar de toda la digitalización del proceso que ustedes vienen haciendo en la Casa del Libro Total a llevarlo a las páginas del periódico para que la gente entrara y descargara el libro directamente en su celular? Sí, por supuesto. A ver, nosotros somos una empresa de outsourcing informático. Sistemas y Computadores tiene 42 años, digamos, en el mercado nacional e internacional, y siempre ha sido amante del conocimiento. Somos una empresa de conocimiento. Entonces, dentro de todos los procesos que hacemos de tecnología, porque hemos hecho muchas cosas durante 42 años, ustedes se imaginarán. Por supuesto, claro. Nosotros, digamos que llegamos a algo que era la interconexión de las diferentes formas de conocimiento. Entonces, nos dimos cuenta que un tema llevaba a otro y ese tema llevaba a otro, y todo estaba interconectado como en un ecosistema. Entonces, si nosotros, por ejemplo, procesamos algo que tiene que ver con la escrituración pública, si ustedes lo analizan, una escritura pública tiene muchos actores alrededor y está conectada con muchas cosas. Puede estar conectada con una fiduciaria, puede estar conectada con la notaría, con un abogado, con un banco, con la Cámara de Comercio, con muchas cosas alrededor, y eso forma un ecosistema. Entonces, bajo esa misma filosofía de los vasos comunicantes, se nos ocurrió crear una biblioteca. Esa biblioteca tiene como base, por supuesto, un proyecto que lidera Daniel también, que nació como SIC Editorial, que es una de las iniciales editoriales bajo demanda que hubo en Latinoamérica, ¿cierto? Y era de libros impresos, porque nosotros siempre hemos pensado que el cambio para la sociedad viene a partir de la cultura. Entonces, la literatura es uno de esos medios magníficos para cambiar y para que la gente conozca. Entonces, teníamos una empresa de tecnología y adicionalmente una empresa que era una editorial de libros bajo demanda. Y nace la idea de la biblioteca para poder unir esos dos proyectos o con ocasión de la unión de esos dos proyectos que le permitiera a la gente tener una verdadera biblioteca digital, porque en ese momento
que nos inventamos nosotros eso. La propuesta del libro digital era un libro digitalizado, más de las veces un PDF, ¿sí? Que lo que hacía era mostrarle a uno la imagen como una fotocopiadora, ¿cierto? La imagen en la pantalla. Exactamente. En el momento, ¿no? De acuerdo. Entonces nosotros que somos amantes del libro dijimos, no. Si le vamos a ofrecer un libro digital al mundo, que sea un libro digital inteligente, que sea un libro digital pensado de forma diferente y que tenga otras características adicionales a lo que puede tener un libro físico, porque el libro físico en sí mismo es una gran tecnología. Es tan buena tecnología que lleva muchísimos años en el ser humano, el libro como tal, ¿cierto? Entonces dijimos, no, vamos a hacer una biblioteca, no solamente un libro, sino una biblioteca que interconecte el mundo de los libros, pero que lo interconecte con la música, que lo interconecte con el arte, de tal forma que resultamos haciendo joyas como el Quijote, en donde tú puedes leer en varios idiomas el texto, comparar los idiomas, escuchar el texto, acceder a decenas de diccionarios con un doble clic sobre cualquier palabra, a ver imágenes relacionadas con lo que yo estoy leyendo, escuchar música inspirada en la obra, ver otras obras de Cervantes, conectar a Cervantes con los autores que escribieron durante la misma época en que él escribió. Entonces, si tú te fijas, es un libro biblioteca, ¿sí? Claro, no es una... De acuerdo. Entonces, esa teoría de los vasos comunicantes en realidad hoy nutre también a sistemas. Es decir, es un proyecto cultural, pero que a la vez nutre lo que nosotros hacemos y ese es el producto de la compañía hoy que llamamos EDES Prisma. Es decir, la misma información contenida en un trámite, yo puedo mostrarla de diferentes formas. Yo puedo accederla de diferentes formas como un prisma que tiene muchas caras. Entonces, una cosa es lo que yo le muestro al presidente de Colpensiones y otra cosa al operador y otra cosa al usuario final y otra cosa, pero es la misma información, ¿sí? Entonces, ese es el mismo principio del libro total y entonces empezamos a digitalizar, a convertir a TXT los textos, a hacerles toda esa minería. Es un proceso largo, eso fue hace 15 años, claro. ¿cierto? Y yo creo que eso empezó hace 42 años cuando nace la compañía, ¿sí? Sí, ok, ya estoy hablando de 15 años con la Casa del Libro Total. De acuerdo, y con la Fundación El Libro Total y SIG Editorial, que es previo. Entonces, fíjate que es una unión de cosas, no surge espontáneamente, sí, por generación espontánea, sino es una conjunción de una cantidad de cosas que convergen finalmente en esa maravilla que hoy le ofrecemos al mundo de forma gratuita, que es el libro total. Entonces, la siguiente etapa era, bueno, ¿cómo hacemos para compartir con el mundo entero y que todo el mundo se entere que existe esa biblioteca y que la pueden usar? Para que los vean, perdóname Alejandro una cosa, ¿con cuántos libros comenzaron? ¿Cuáles fueron los primeros que digitalizaron y cuáles fueron como esa primera oferta que se le hizo a la audiencia digital? Pues la biblioteca casualmente nació de forma privada, es decir, la biblioteca nació para compartir entre los amigos algunos textos, pero principalmente se inició con dos, ¿no, Daniel? Uno con la comedia de Dante y con el Quijote. Esos fueron los dos principales. ¿Por qué? Porque son dos obras maestras de la literatura universal que nos permiten precisamente mostrar la potencialidad de lo que puede ser un libro total. Es decir, todos sabemos que hay músicos que han hecho muchas cosas sobre el Quijote, sobre la comedia, hay muchísimas pinturas, esculturas, hay muchos ensayos alrededor los han traducido a muchos idiomas, entonces eso nos permitía, y adicionalmente, pues, que es de nuestras querencias, ¿no? La obra maestra de la literatura española es el Quijote precisamente, y la otra es también de alguna manera latina, ¿no? Que es de Dante. Entonces empezamos con esas dos y después resultó que se nos ocurrió, bueno, ¿cómo compartimos con la gente esto que hicimos de manera privada? Y los amigos empezaron a decir que cómo así que no íbamos a compartir esa maravilla. Entonces resultamos diciendo, no, pues hagamos una biblioteca, eso es un proyecto muy, muy lindo, es una forma de hacer patria.
¿no? Por supuesto. Y ahí está Colombia representada ante el mundo con esa biblioteca que muchos no saben que se hace en Colombia, ¿no? Y creen que es de España o de Italia o de cualquier otro lado. ¿Cuál fue la impresión de estas personas a las que ustedes les mandaron esas primeras versiones del libro? ¿Y cuál era la diferencia en tema de tecnología y de interactividad de la que se hizo cuando se lanzó estos 2 primeros ejemplares a lo que se hace hoy? Bueno, yo puedo hablar al respecto de ese tema porque lo vi nacer, o sea, estoy desde el principio del proyecto y sé que en el momento en que nos empezamos a hacer la biblioteca lo que existían eran los archivos PDF. Sí. Y no existía absolutamente nada parecido, es decir, no existían ni las tabletas, ni los lectores de Kindle, ni Amazon, ni los libros digitales, ni ningún tipo de plataforma que fuera de lectura en línea cuando inició el Libro Total. Sí. Y el Libro Total inició con ciertos servicios que innovaron en la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, que para la gente ya es común hacer doble clic sobre una palabra y llamar un diccionario en el Kindle. Un hipervínculo, claro. Nosotros lo hicimos hace 20 años, ¿sí? Y realmente ya llamábamos un diccionario en el Libro Total, ya teníamos servicios como el servicio del audio, el audiolibro acompañado del texto, cosa que hasta ahora los lectores digitales están llegando a eso, a leer automáticamente textos porque ni siquiera lo hacen con lectores naturales. No. Entonces era el momento en que nace el Libro Total, es un momento en donde la tecnología no había evolucionado realmente en el mundo del libro, era simplemente un PDF y hasta ahí había llegado todo el proceso de creación y de tecnología en torno al libro. ¿Qué vino después de ese proceso entonces de tener estos 2 libros al aire y cuál fue el siguiente paso para llevar a más gente esta gran iniciativa de la lectura digital de los libros que ahora pues ya ha traspasado muchas fronteras? Bueno, eso fue creciendo poco a poco los lectores fueron llegando, al principio teníamos 2 o 3 libros, fuimos agregando nuevos contenidos a la biblioteca. En este momento ya contamos con más de 50,000 títulos, y no solamente títulos, sino miles de piezas musicales. También tenemos un montón de obras de arte relacionadas a esas obras literarias. Y eso fue creciendo exponencialmente a tal punto que en este momento llegamos a una suma impresionante de lecturas. Estamos hablando de 1.600.000 páginas de libros leídas en un día. Eso suma también el número de lectores impresionante. Estamos en los primeros lugares ya de descargas de aplicaciones, porque ya funciona como una aplicación el Libro Total. Convive entre lo digital, entre la parte web y la aplicación, es decir, que un lector puede iniciar su lectura en el PC y continuarla en el celular sin perder la página en donde estaba. Y tiene una cantidad de servicios impresionantes que no ofrece ningún otro libro electrónico. Claro. Sí. Daniel, desde el punto de vista de los usuarios, por ejemplo, los hábitos de lectura de los usuarios y de los santanderianos. Inicialmente, pues el libro en papel, ahora el libro digital. ¿Cuáles fueron esas percepciones o esos puntos que ustedes identificaron en los lectores de sus libros que los llevaron a cambiar esos hábitos? ¿Cómo se lleva a una persona que está acostumbrada a leer en papel ahora a leer en digital? Esos hábitos que cambiaron en los lectores de los santanderianos. Realmente nunca pensamos en tratar de cambiar o de reemplazar el libro impreso y su función. Creo que el éxito del Libro Total viene de ahí, de cómo nos imaginábamos servicios diferentes a los que ofrecía el libro físico para que el lector tuviera otra experiencia diferente y que no intentara en ningún momento reemplazar el papel. Sí. Entonces, esa transición a lo digital no puede ser obligada, tiene que ser natural y tiene que ser bajo la necesidad del lector de encontrar procesos de búsqueda, procesos de investigación diferentes a los que encuentra en el libro en papel. ¿Y cómo identificaron eso? Esas necesidades, ¿cómo las identificaron? ¿Ya se conocía por la tradición cultural o del manejo de la lectura de los libros en papel? Ahí pasa algo bien curioso. Cuando la gente empieza a acceder a Internet de manera un poco más robusta en Colombia y en el mundo,
empieza a notarse la forma en que navega la gente en el mundo del conocimiento. Sí. Entonces nos enfrentamos a entender que el pensamiento humano no es lineal. Entonces la persona empieza y lee una página y de pronto se encuentra algo y se va para otra página y se empieza a hacer fragmentario en la lectura, porque el mundo no se lee de manera lineal. El mundo se lee de una manera diferente, ¿no? Entonces eso es lo que hace uno como investigador, por ejemplo, cuando aborda un tema. Entonces uno, mientras aborda un tema, coge un ensayo, coge una novela, una noticia, le pregunta a un amigo, se habla con un hermano alrededor del tema. El mundo de la lectura no es otra cosa sino eso. Tanto así que en el momento en que uno está leyendo, uno se toma, digamos, entre comillas, el atrevimiento de distraerse. Entonces, claro. La persona está leyendo y le están hablando de un lago y se distrae y empieza a imaginarse su propio lago, ¿sí? O de pronto se le ocurre, frente a una palabra que no entiende, ir a un diccionario, y ese es el mundo del conocimiento. Entonces, claro. El lector es fragmentario y eso está bien. Dice Daniel Pennack en Los derechos del lector que yo puedo leerme, si quiero, una sola página del libro y no soy un mal lector. Pero sucede que cuando uno accede a la biblioteca, lo que empieza a notar en el comportamiento de la gente es que se lee 3 páginas y de pronto salta para otro lado y se lee otras 5 páginas y empieza a navegar en el mundo del conocimiento, y eso tiene una lógica en el pensamiento del lector. No es que sea un mal lector. Cuando uno hace la trazabilidad de lo que leyó, uno dice, venga, fíjense que si hay una línea, ¿sí?, coherente entre todo lo que esta persona está leyendo, sin tener que tomar un libro y leérselo de la primera a la última página. Y lo que dice, claro, Daniel es cierto. Nosotros no somos quienes para disolver los matrimonios indisolubles. Es decir, sí, y existe un matrimonio indisoluble en el libro, y el libro físico no tiene por qué pelear con el mundo digital, si eso es un matrimonio. Lo que pasa es que son 2 experiencias sensibles, diferentes y complementarias, y ese es el éxito que precisamente nos lleva a proponer algo que nosotros llamamos el libro extendido, y que a la final termina en esos QRs que tú estás viendo ahí. Entonces a mí siempre me gustaría que Daniel explicara el tema del libro extendido y cómo el libro extendido lleva a esa propuesta que hacemos con Vanguardia para los lectores. Sí, me gustaría que habláramos un poquito de la campaña, de lo que los motivó a llevar estos libros al papel, estos QRs, estos códigos al papel. ¿Cuál fue la experiencia? Me hablabas de 1.6 millones de páginas de libros descargados. ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue ese resultado de esa campaña que luego se convirtió más adelante también en el Plan Lector de Santander? Bueno, necesitábamos mostrar la biblioteca de alguna manera. Cuando tú tienes 50.000 volúmenes, sí, y realmente entras a un sitio, a veces no puedes mostrar la dimensión de la biblioteca. Y al nosotros tomar la decisión de hacer esas 2 páginas completas en Vanguardia, tomamos la decisión de mostrar un pedacito de la biblioteca, pero que se viera más de lo que la gente ve. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a escoger 100 autores que sean los más importantes de la literatura, y vamos a poner códigos QRs que comuniquen con cada una de sus obras, porque claro, si uno leía esos QRs, pues no solamente encontraba un libro, sino perfectamente podía encontrar 40 o 50 libros del autor que estaban en la biblioteca. Y la gente, al ver eso y ya imaginarse el elemento físico en donde ve 100 escritores en una página, pues ya imaginaba que la biblioteca tenía una dimensión diferente. Lo digital tiene ese problema, que muchas veces no se ve todo lo que se hace. Entonces, esa opción de hacer en Vanguardia estas páginas extendidas, en donde la gente podía darse un paseo desde los griegos hasta la actualidad, pasando por todos los principales escritores, pues hizo que la gente tuviera otra sensación y entendiera un poco el proyecto del libro total, qué dimensión tenía. Claro, para los... Y adicionalmente, fíjate una cosa. Sí, eso es
haber hecho eso en Vanguardia es como decirle a la gente que tiene 100 puertas a través de las cuales entra a una biblioteca, no solamente una, sino 100 puertas. No importa por la puerta que tú entres, te vas a encontrar con otras miles de puertas permitidas dentro del mundo del conocimiento de una biblioteca. Así como nosotros decimos la casa del libro total es una casa de puertas abiertas, también la biblioteca digital tiene miles de puertas a través de las cuales uno puede entrar, y los QR son una llave a algunas de esas puertas. Claro, a las personas que nos están escuchando en este episodio, las páginas a las que hacen referencia fueron las que se enviaron en un especial que hicimos con el periódico sobre Santander no se detiene, y el mensaje que ellos manejaron en la Casa del Libro Total era: leer no cuesta nada. 50.000 libros y audiolibros donde entraban y descargaban. Por ejemplo, yo tengo aquí autores como Homero, tenemos también Antonio Machado, José Zorrilla y Moral, Miguel de Unamuno, Walter Scott. Bueno, hay una multiplicidad de autores que tenían en esta gran campaña que nos pareció súper linda, y una campaña súper estratégica también para poder llevar a los santandereanos a leer. Brevemente, hablar un poquito entonces de esto fue lo que llevó al Plan Lector de Santander. ¿Esta campaña en qué consiste? Bueno, a partir de eso, nosotros ya veníamos trabajando en la necesidad de hacer otro planteamiento diferente desde el punto de vista educativo, Sí. En donde la biblioteca fuera funcional para esos grados primaria y bachillerato en el país, y que entregara el primer plan digital gratuito que existe en Colombia a través del Libro Total. Entonces fuimos conformando estrategias para cada curso, en donde no solamente se tenían en cuenta los libros, sino se tenían en cuenta las competencias que exige el ministerio para poder crear un plan lector. Tanto así que el Ministerio de Educación ya lo admitió como un contenido válido para la educación en Colombia. Ya en este momento, y lo creamos en Santander, es un orgullo para nosotros decir que el primer plan lector digital del país se hizo acá, y que de alguna manera el primer plan lector en Latinoamérica, porque no tenemos noticia de que alguien se haya dado el trabajo de poder construir un plan lector que va desde primero primaria hasta bachillerato, y en donde se pueden leer perfectamente 500 o 400 libros de diferentes contenidos y de acceso completamente gratis. Claro, adicionalmente en la propuesta que se hizo en este plan lector tenían el plan lector Exploradores de Lectura en la Biblioteca Libro Total, que era otro acceso con código QR, y el Libro Total con su guía de uso. Daniel y Alejandro, después de estas grandes experiencias de llevar la digitalización de estos libros, ¿qué viene para la Casa del Libro? ¿Cuál es la tecnología que van a manejar ahora? A mí me suena un poco de blockchain. ¿Cómo lo están manejando y cuál es el nuevo proyecto con el que se están enfocando en la Casa del Libro? Bueno, la Casa del Libro Total siempre se ha transformado, y se transforma también en la medida que los proyectos evolucionan en la empresa que apoya todo el proyecto, que es Sistemas y Computadores. Sí. Ahora, Alejandro al principio habló del formato Prisma, y el Prisma es eso, de cómo vemos nosotros la información de muchas maneras, y ahí está incluido el blockchain, está incluido la organización de la información, la consulta de la información, la inteligencia artificial, las búsquedas inteligentes sobre los contenidos, y seguimos creando una cantidad de productos que enriquecen la forma de lectura. El Libro Total, por ejemplo, tiene cada libro en el Libro Total, cada vez que se incluye un libro en la biblioteca, se les trae su vocabulario y se organiza por nombres, lugares, sinónimos, toda la organización posible del español está en ese vocabulario, y eso se hace con inteligencia, en donde no tiene que pasar el ojo humano por ahí. Claro. Cada libro tiene una inteligencia sobre las palabras que utiliza, y eso es gracias a todo ese proceso de creación permanente que la empresa sigue desarrollando. Bueno, muy interesantes los proyectos que maneja la Casa del Libro Total, pero ¿cuáles son los retos que vienen ahora para este gran ícono de la cultura en Santander? Para el proyecto del Libro Total yo creo que se vienen varias innovaciones. Dos de ellas podrían ser, en primer lugar, el concepto de blockchain del conocimiento. Es muy interesante. La cadena de bloques asegura, digamos, en muchos negocios la información. En este caso, al ser una biblioteca multirrelacional,
podríamos decir que hay un blockchain del conocimiento, de tal forma que la multirrelación que tienen unos objetos de conocimiento con otros, es decir, la música con la literatura, con el arte, los mismos libros entre sí, entre los autores, garantizan precisamente la seguridad de ese conocimiento. Entonces sería un concepto sumamente importante entender que efectivamente una biblioteca multirrelacional es un blockchain del conocimiento. La segunda innovación creo que podría ser digna de mencionar, la que tiene que ver con la aplicación de las redes neuronales para las búsquedas ideológicas. Es decir, que a partir de todo el conocimiento que se tiene en la biblioteca, yo pueda hacer una búsqueda de una idea sin que los libros específicamente hablen de forma taxativa de esa idea. Me explico. Por ejemplo, si yo busco la idea de suicidio, podría mostrarme libros que, a pesar de no tener la palabra suicidio, sí tienen inmersa la idea de aquella palabra. Eso lo permiten las redes neuronales y el machine learning que ya estamos aplicando de tiempo atrás en la compañía para otros negocios. Bueno, ya lo saben entonces, amigos que están escuchando este episodio de Vanguardia TIC, el blockchain del conocimiento, uno de los nuevos proyectos que trae la Casa del Libro Total. Daniel y Alejandro Navas, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Vanguardia TIC. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos para que se conecten nuevamente en las plataformas digitales del periódico Vanguardia, para que sigan escuchando nuevos ejemplos y grandes desarrollos en la región sobre tecnología, innovación y emprendimiento aquí en el podcast Vanguardia TIC. Yo soy Alejandro Guzmán, subdirector de Vanguardia, y nos vemos en la web. Hasta luego. Vanguardia TIC, un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Historias de éxito y de fracaso con emprendedores, expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios. Vanguardia TIC.